Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos nuevamente con un video. En esta oportunidad vamos a ver la expansión europea. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando en la edad moderna. ¿Ya? Vimos algunas cositas anteriormente de la edad moderna, por ejemplo, la reforma, el humanismo, el renacimiento, el mercantilismo la semana anterior. Y esto está ocurriendo en la época moderna. ¿Ya? Anterior a eso estaba la época medieval, entonces ahora estamos en la época moderna. ¿Ya? ¿Cómo ocurre la expansión europea? Vamos a ver algunos antecedentes que tienen relación con la expansión europea. Primero, existe un crecimiento comercial. Acuérdense que surge una nueva clase social en esta época que es la burguesía. ¿Ya? A través del crecimiento comercial se reactivan las ciudades. ¿Y cómo se reactiva la ciudad? Por parte de esta clase social que yo les comentaba que es la burguesía. Más población sale del campo y se va a vivir a la ciudad. Y existe un interés propiamente de los estados, ya acuérdense del estado moderno que habíamos hablado, de conseguir rutas comerciales para poder comercializar lógicamente. De ahí vamos a ver qué productos se comercializan. Por otro lado, en 1453 hay un bloqueo de las rutas hacia Oriente, desde Europa hacia Oriente. ¿Dónde se bloquea? Se bloquea Constantinopla. Constantinopla era el principal paso que había para poder traer las mercaderías desde Oriente hasta Europa. Y ese paso está bloqueado por los turcos otomanos que conquistaron la capital del Imperio Bizantino. La capital del Imperio Bizantino era Constantinopla. Por lo tanto, como ya no existía este paso donde venían las especies, tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales, los europeos. Y por otro lado, habían varios avances tecnológicos. Por ejemplo, el mejoramiento de las carabelas, o sea, de los barcos que existían de la época, se convirtieron en carabelas, con velas que podían ser más ligeras porque utilizaban velas para moverse con el viento. El mejoramiento de algunos instrumentos de navegación, por ejemplo, aquí tenemos dos, ¿ya? De ahí los vamos a nombrar. eh, la brújula era uno de esos instrumentos, el astrolabio, el cuadrante, y se empezó a hablar de sistema heliocéntrico. Recuerden que en la Edad Medieval se hablaba de un sistema geocéntrico, se hablaba de geocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra se suponía que era plana. ¿Ya? Entonces los navegantes no navegaban muy lejos de las costas porque tenían miedo a ahogarse. O que al medio del mar se iban a caer un precipicio y iban a haber monstruos. Entonces, ese era un sistema conocido como geocentrismo. Y se comienza a hablar entonces del heliocentrismo, o sea que la Tierra era como lo que aparece acá, era más esférica. Ya, estos instrumentos o adelantos tecnológicos facilitaron la búsqueda de estas rutas comerciales. Los principales países en aventurarse al mar fueron España y Portugal. ¿Ya? España se lanza al Océano Atlántico intentando llegar hacia Oriente, digo, cruzando el Océano Atlántico, ¿ya? Eh, Haciendo una circunvalación al planeta. Y Portugal era un poquito más clásico en ese sentido, porque bordea las costas del continente africano para poder llegar a Asia. El objetivo, como dijimos anteriormente, era encontrar rutas que los llevarían a Oriente para poder comercializar, porque Constantinopla estaba cerrado. Y aparte que España y Portugal eran países que quedaban muy lejos de Constantinopla para poder viajar por el Mediterráneo, estaban como muy alejados, estaban más cerca del Atlántico. ¿Cuáles son los productos que querían comercializar? Querían traer especias. Las especias son, por ejemplo, la canela, clavos de olor, la pimienta, ¿ya? También traer metales preciosos. Recuerden que la semana pasada hablábamos de los metales preciosos, digo, que tiene que ver con el sistema mercantilista que impulsaron los estados modernos. Y traer algunas ceras también, porcelana y otras cosas. A ver, estas son las principales rutas que desarrollaron los europeos. En este cuadradito que vemos acá, aquí estaba España y aquí en la orilla estaba Portugal, en el cursor. ¿Ya?
Entonces, si se dan cuenta, el Mediterráneo les quedaba muy lejos, Constantinopla quedaba acá. Y ese era el paso que daba para poder llegar a la India o a China. Por ahí llegaban todos los productos a Europa. Entonces, como ellos estaban muy alejados de ese lugar, querían buscar una ruta por el Océano Atlántico. Y los españoles buscaron rutas hacia Oriente, hacia Occidente, perdón, por acá. Y los portugueses trataron de bordear las costas africanas. A ver, los principales viajes. El principal viaje conocido por nosotros, que da origen a la conquista de América, son los viajes que realiza Cristóbal Colón. Cristóbal Colón viaja hacia el occidente, realiza 4 viajes. ¿Ya? Estos son los 4 viajes de Cristóbal Colón. Posteriormente, porque él quería circunvalar la Tierra, llegar por acá. Posteriormente también hay otro viaje que es el que está acá, que corresponde a Américo Vespucio. Ya, Américo Vespucio se da cuenta que este nuevo continente no eran las Indias, porque Colón siempre creyó que había llegado a las Indias orientales, que de hecho después le llamaron las Indias occidentales. Entonces, Américo Vespucio se devuelve y dice, no, esto no es la India, este es un nuevo mundo, le llamaron el nuevo mundo. ¿Ya? Y para confirmar esa teoría, este viaje que está acá, que vamos siguiendo con el cursor, lo realizó Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes dio la vuelta, llegó aquí a Filipinas, se murió acá y Sebastián Elcano, que era el segundo a bordo en su tripulación, logró circunvalar la Tierra y volver hasta Europa. ¿Ya? Esas son las rutas hacia Occidente, las que tenía España. Pero Portugal le daba miedo aventurarse hacia el mar. Por toda esta teoría que había monstruos que se podían comer los barcos y se podían caer a un precipicio. Entonces, los portugueses intentaron navegar por la costa africana. ¿Ya? Y los viajes más importantes de los portugueses fueron el de Bartolomé Díaz, que llegó aquí, a Cabo de Buena Esperanza, ¿ya? Que es en el sur de África. Y Vasco de Gama, que sigue esta ruta, llega a Cabo de Buena Esperanza, cruza por Madagascar, aquí está Madagascar, ya para que no crean que es solamente la película, y logra llegar por primera vez a la India. O sea, Vasco de Gama fue el primero en llegar a la India finalmente, pero se demoró mucho tiempo. Cuando Cristóbal Colón parte de Europa hacia la India y llega acá diciendo que era la India, vuelve a Europa, se demoró 2 meses básicamente en llegar. Entonces, para los portugueses fue un desafío poder encontrar la India, siendo que los españoles habían logrado supuestamente encontrar la India de forma muy rápida. Entonces, por eso se aventuraron por esta ruta. Se demoraron mucho más tiempo, pero finalmente fueron los primeros en llegar, ¿ya? Porque los españoles no habían llegado a la India, habían llegado a un nuevo continente. Y recordemos que en Europa se vivía un contexto que impulsa todos estos viajes. Primero, desde fines de la Edad Media se produjo una serie de adelantos técnicos, como dije anteriormente, las carabelas, el astrolabio, la brújula, eran elementos importantes que les servían a los navegantes para poder realizar estos viajes. Los portulanos también eran importantes. Los portulanos eran estos mapas, como vemos acá a este otro lado, eran los mapas que los mismos cartógrafos iban dibujando de las costas para poder conocer el mundo, ¿ya? Claramente el surgimiento del Estado moderno y el aumento del poder de los reyes, ellos buscaban incrementar sus posiciones territoriales y su poder también. Recuerden que en la guía anterior, la número 1, hablábamos del Estado moderno. A ver, no, la número 2, hablábamos del Estado moderno, ¿ya? Y las implicancias que tiene que ver con el surgimiento del Estado moderno. Después, debido a la localización geográfica, tanto España como Portugal buscaron nuevas rutas comerciales que les permitieran llegar a Oriente, para evitar los cobros excesivos por los productos y encontrar nuevas fuentes para surtirse de metales preciosos. Me voy a devolver un poquito en el mapa, chiquillo. Acá, perdón. Si se dan cuenta, los productos venían desde India, desde China, recorrían todo este espacio, pasaban por Constantinopla, que era un lugar donde además tenían que pagar impuestos, y llegaban a Europa. Entonces los productos llegaban súper caros. Esa es una de las motivaciones también que tienen los europeos de poder buscar estas rutas comerciales, ¿ya? La naciente burguesía mercantil. A finales de la Edad Media surge esta nueva clase social, que es la burguesía,
que se hace millonaria a través del comercio. Y además se interesó por invertir en las exploraciones, porque si lógicamente lograban encontrar riqueza en otros lugares, ellos también ganaban. Entonces invertían en esto. ¿Por qué? Porque la burguesía, ¿qué quería? Quería un ascenso social. ¿Ya? Recuerden que la burguesía viene del tercer estado. Eh, durante los siglos XV, XVI y XVII incluso, había una nueva mentalidad. Recordemos que al principio vimos unas guías que tenían que ver con el humanismo y el renacimiento. El humanismo tiene que ver con las nuevas formas de pensamiento. Estimula el individualismo, y esto se traduce en el afán de las personas de la época por alcanzar gloria y fama. O sea, eran personas súper aventureras. ¿Ya? Y finalmente, como mencioné también, la toma de Constantinopla fue un impedimento para poder traer los productos por las rutas ya conocidas. Por lo tanto, eso también motiva a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Entonces, todo este contexto que vemos acá, ya sea el renacimiento, el humanismo, la nueva mentalidad que se vive, el surgimiento de los estados modernos, los adelantos técnicos, la burguesía, la localización geográfica que tenía España y Portugal y la toma de Constantinopla, incentivaron a los europeos a poder buscar estas nuevas rutas comerciales. ¿Ya? Recuerden este cuadro, pues les va a servir mucho para poder realizar la guía. Todo este contexto es el que se vive en Europa para poder realizar la expansión europea. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video y que les vaya súper en la guía. Chau.